Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buonasera, buona noite. ¿Qué tal? Bueno, hoy es un gran día, me levanté muy enérgica, muy contenta. Em, Ayer me hice una lista de todas las actividades que tenía que hacer hoy y eso me hizo levantarme hoy como muy, no sé si relajada, pero como tranquila de que sé las cosas que tengo que hacer el día de hoy y eso está buenísimo, como que siento que ya estoy organizada, como que hoy me levanté organizada y eso me da como muchas ganas de como ir cumpliendo cada cosita que está en la checklist porque ya mi yo de ayer se encargó de organizarlo y que si cumplo todas las cositas que tengo para hacer hoy, va a ser un día súper exitoso. También he intentado muchas veces en el pasado hacer este tipo de organización, pero me pasaba que como no conocía cuánto yo tardaba haciendo las cosas, entonces de repente o me agregaba demasiadas tareas y me sentía muy abrumada y si no las completaba después me sentía improductiva, aunque haya hecho un millón de otras tareas igual, no sé, como que em, es como un aprendizaje, es una práctica. Fui aprendiendo poquito a poquito, paso a paso, un poco cómo funciono yo con la rutina, cómo funciono yo con las tareas, cómo funciono yo cuando tengo de repente 20 cosas que hacer al principio del día. Antes eso me abrumaba y decidía no hacer nada y tiraba toda la mierda y decía, bueno, no importa, no voy a hacer nada de todo esto que tengo que hacer. Pero bueno, ahora es como que también empecé a hacer como una organización más semanal en la que tengo las tareas que quiero hacer durante la semana y me las voy distribuyendo a lo largo de el día, o sea, los voy distribuyendo en los días. Por ejemplo, ayer fue un gran día, lunes, hice bastantes cosas, entonces eso me permitió más o menos tener una idea de cuántas cosas puedo llegar a hacer, cuánto tardo en hacer cada cosa. Y hoy martes como que me organicé un poco de acuerdo al día de ayer. Me metí bastantes tareas, pero lo que me deja tranquila es que si no llego con alguna o si me pasa algo, lo que sea, no es el fin del mundo. Todas las tareas que no llegué a hacer hoy las puedo hacer mañana o el jueves o el viernes, como que, o incluso el fin de semana. Así que eso me deja relajada. Es como una nota mental para acordarme de que en realidad no estoy completamente sobreexigida y que no estoy corriendo, que no estoy presionada, que no estoy estresada, porque si no, naturalmente mi cerebro ve una lista de 20 cosas y dice, no, tengo que hacer 20 cosas. Y es como que empieza a desesperar. Así que calma. Y bueno, me llegaron las zapatillas. Compré unas zapatillas de... Ahí están, ahí está la caja. Que, bueno, como Tommy trabajaba, pues ya no trabaja más en ASICS, tenía el descuento de empleado. Y bueno, esas son las últimas zapatillas que quedaron de esa oportunidad de aprovechar ese descuento. Así que ahora en un ratito las voy a abrir y voy a chequear qué onda. Me re gustan. Ya o sea, las había recibido, pero me quedaban chicas. Así que las devolví. De hecho, las tengo que devolver todavía, pero me compré unas nuevas. Me voy a hacer un mate. em, Voy a arrancar el día. Hoy escribí morning pages y estuvieron buenísimas. Por lo general hago este video antes y después hago morning pages, pero esta vez hice primero este video. Digo, primero hice morning pages y ahora, o sea, primero escribí y ahora voy a ver, ahí está. Y ahora voy a hacer esto del video hablado. Y me gusta, creo, porque siento que llego un poquito más informada a esta situación. Va, no, no informada, pero como que ahora ahora llego acá y más o menos sé de qué quiero hablar o más o menos sé qué tengo en mi mente. Como que esta no es la primera instancia en la que vuelco todo lo que me sucede, sino ya lo volqué antes, tipo unos minutos, hace una media hora, y ahora tengo la oportunidad de como quizás redecirlo de otra forma. Y eso me parece una gran idea. Tuve problemas técnicos, que eso, paz y armonía, pero tuve problemas técnicos porque este micrófono tiene una lucecita, ahí está la verde, que si no hay batería se apaga.
o se pone roja, no sé, pero yo no le prestaba nada de atención a eso. Entonces hice 2 videos consecutivos, o sea, hice un video en que a la mitad me quedo sin audio y yo sigo hablando, qué sé yo, tipo, sigo contando mi historia. Y al día siguiente, a los 2 minutos se queda sin batería. O sea, como que prendió, eso sí lo chequeó, prendió y yo me puse a hablar y estuve hablando en un video como por 20 minutos y al final solo grabó los primeros 2 minutos. Y el resto es video nada más sin audio. Así que eso fue medio garrón, pero digo, bueno, voy aprendiendo, ¿no? De esto se trata hacer estos videos, de ir aprendiendo no solo la parte personal, tipo las soft skills, sino también las hard skills de cómo, bueno, cómo es el hardware, cómo funciona el micrófono, cómo la batería, qué sé yo. Así que ayer lo cargué y estamos perfectos. Bueno, estoy en la parte de coaching en la que estoy aprendiendo algo que me interesa y que me está volando la cabeza y que ojalá les sirva. Es buenísimo, es le recomiendo a todo el mundo hacer coaching. No solo, o sea, no solo hacerse coaching, como tipo ir a que te hagan coaching a vos, sino como estudiarlo y no para ejercerlo necesariamente, porque la verdad es que no es para todos, eh, pero sí para como pasar por ese proceso de aprender esos conceptos y de aplicarlos a tu vida. Y también es muy importante tener una buena, como ir a una buena academia, porque hay como academias más como fast food, fast coaching, eh, que no, que no concuerdo, pero bueno, incluso, tipo, para saber los conceptos, pero de vuelta, ¿no? Como una cosa es que te tienen los conceptos y otra cosa es que te ayuden o que te empujen o que te acompañen a que esos conceptos vayan eh, como integrándose en tu vida, como no solo la teoría, sino como que también lo puedas llevar a la práctica, incorporarlo en tu vida también, como que el coaching tiene mucho que ver con eso, con que incorpores esas herramientas, esos conocimientos a tu propia vida primero y después, si para mí es como si te da el sistema, si te da la vida, eh, la energía y todo, poder ejercerlo y ayudar y acompañar a otras personas en ese proceso también. Pero sí, hay algo que yo no sabía cuando me anoté a coaching, que lo primero que iba a suceder era como esta autocoacheada, ¿no? Como autorreflexión, autoaprendizaje, autoconocimiento. Vengo hace muchos años con esto de la, tipo, súper enfocada en el autoconocimiento, en el desarrollo personal, en la espiritualidad, en las neurociencias, en la expansión, todo esto, todo este mundillo, como que vengo muy metida, pero sin embargo, ahora que estoy haciendo coaching es como, wow, wow. Es como mucha información y está buenísima. Pero una cosa que quería contar en este espacio es la diferencia, como que el coaching, la ontología, que es el tipo de coaching que yo estoy estudiando, es la ontología del lenguaje, es como la base filosófica, ¿no? Entonces ellos agarran, es un libro que les mostré el otro día, que no sé si lo llegan a ver, porque no sé si tiene audios aparte o no, pero bueno, es un libro que es como la Biblia de los coaches ontológicos, que tiene como toda la filosofía desde el principio, ¿no? Como desde las bases, tipo, desde cuál es la mirada de un coach ontológico, tipo, desde la ontología del lenguaje, cómo se percibe la existencia humana, ¿no? Y también atraviesa temáticas como el sentido de la vida, ¿no? Un montón, o sea, es muy completo. Y como que me doy cuenta que yo fui leyendo libros a lo largo de todo este camino acerca de todos estos conceptos, tipo de la importancia del lenguaje, la importancia de la mente, la cognición, la interpretación, la percepción, la importancia de, bueno, un montón de pensadores de la filosofía, el hombre en busca de sentido, como el sentido de la vida, como un montón de libros y de información que yo estuve consumiendo a lo largo del tiempo y se condensan en la ontología del lenguaje. Em, y bueno, buenísimo. A lo que quería ir es que ellos postulan, ellos agarran y dicen, ok, bueno, cuando vos hablás, el hablar es una acción, o sea, dentro de todas las acciones que como seres humanos hacemos, em, no sé, agarrar el termo, agarrar el mate, hacerme un mate, que es lo que estoy haciendo y no estoy haciendo, em, dentro de todas esas acciones posibles que tiene el ser humano, hablar es una y escuchar es otra. Como que ponerlo en su lugar, ¿no? Es una acción.
Y hablar, y esto me encanta, porque dice que hay mucha teoría como de base, mucha teoría filosófica, pero no me quiero meter en eso. Pero básicamente lo que habla es, ok, hablar en la comunicación tradicional, la forma en la que nosotros percibíamos la comunicación tradicional, que es este concepto de emisor, mensaje, receptor, contexto, ¿no? Como toda esa estructura que nosotros habíamos aprendido en el colegio y un poco de la cual como sociedad no, lo tenemos así, ¿no? Como que damos por sentado que la estructura de la comunicación es así, hace mucho foco en el emisor, ¿no? Por eso la oratoria, por eso la comunicación es como que hace mucho foco en el emisor, o sea, la persona que comunica, que habla. Y la antología del lenguaje lo que hace es pasar el foco no al que habla, sino al que escucha, porque dice que como que la comunicación, el mensaje no se termina de transmitir hasta que el que escucha lo entiende. O sea, el escuchar valida al hablar, como que el que escucha termina de cerrar ese circuito, ese camino de ese mensaje. Como que no importa mucho cuánto, o sea, sí importa, obviamente, cómo nosotros damos el mensaje, pero quizás lo que más importa es, y esto a mí me hace mucho sentido, quizás lo que más importa es cómo la persona a quien vos le das el mensaje interpreta eso. Obviamente, ahí, desde pensar en cómo la persona puede llegar a interpretar lo que vos le estás diciendo, eso es la teoría de la mente. Es tipo pensar, bueno, no importa, eso es otro tema. Pensando en eso, en cómo la persona va a entender o a interpretar lo que vos estás diciendo, ahí primero nos posicionamos como escuchador y después desde ahí podemos ir hacia atrás y posicionarnos como hablador. Esto no lo dice, esto último, no lo dice en el libro, pero bueno, lo interpreto a partir del libro. Resulta que, como la forma tradicional de entender la comunicación pone el foco en el orador, ahora, digo, la forma de entender lo que decíamos tenía, o sea, de darle un sentido o de entender lo que decíamos venía mucho desde o sea, el para qué digo lo que digo, venía mucho explicado con el tema de la intención. O sea, ¿para qué digo lo que digo? Es la intención que yo tengo al decir algo. El tema es que para explicar el tema de la intención, viniendo desde una lógica más como, bueno, lógica, racional, se pensaba que esa intención partía desde el orador, o sea, desde el hablador, desde la persona que habla, tenía una intención y esa intención era consciente, ¿no? Como que yo quiero pedirte un mate, entonces esa es mi intención, entonces voy y te pido un mate. Em, Resulta que, por ejemplo, no sé, yo quiero hablarte a vos porque me pareces re lindo, entonces voy y te pido un mate. Entonces la intención no es el mate, la intención es hablarte, ¿no? Como cuál es la intención detrás de lo que digo. Y ahora, lo que pasa con esto es que aparece Freud porque aparece en todo este mundo, ¿no? De intenciones que no se explican o personas que no saben cuál es su intención. Por ahí yo voy y te pido un mate y yo no sabía en realidad que te quería hablar porque eras lindo, pero pero fui y te pedí un mate y yo ni siquiera yo sé acerca de mi propia intención. Y ahí entra Freud con todo el mundo del consciente y el inconsciente y del subconsciente, de que hay intenciones que están ocultas para nosotros mismos, por lo tanto, moran en el inconsciente o en el subconsciente. El subconsciente creo que es un concepto que trae más, no tanto Freud, creo que lo trae más, ¿cómo se llama este? Jung. Pero bueno, hay muchas ramas de la psicología, muchas corrientes de la psicología que van como tratando de investigar esta temática y la ontología no se queda afuera y habla y toma como esta forma de percibir que hay un porqué, o un para qué detrás del acto de hablar y postula que como que cambia esta idea de intención por esta idea de inquietud. Y lo que dice, que esto para mí es lo más importante, es que no importa tanto el por qué o el para qué estoy diciéndolo, o sea, no importa tanto esa interpretación que yo hago
de la intención que hay detrás de lo que yo estoy diciendo. Lo que más importa no es tanto la interpretación que yo hago, sino el para qué me sirve esa interpretación y cuáles son las consecuencias de esa interpretación. O sea, interpretación, inquietud, intención es más o menos lo mismo, como que son palabras, solo usamos términos diferentes para diferenciarnos como de la carga significativa que tiene cada palabra, pero conceptualmente es lo mismo. Eh, Solo que habla de que la intención reside en el hablante, o sea, yo solo puedo decir cuál era la intención que yo tenía al pedir un mate. Nadie más la sabe, solo yo. Y si ni siquiera yo la sé, entonces la sabe mi subconsciente y tengo que hacer el trabajo psicoanalítico con un psicoanalista que me interprete a través de, no sé, de mi pasado y de mis formas y qué sé yo. Sí, de mi pasado, de mi sistema familiar, qué sé yo, de mi infancia, por qué yo pido un mate. Pero, entonces, la intención reside en el hablante, ¿no? En el que habla, mientras que, y esto me encanta, es muy empoderador del coaching, mientras que la inquietud, o sea, esa interpretación sobre el por qué o el para qué estoy diciendo lo que digo, no está tanto en el hablador, en el que habla, sino que en realidad es una interpretación del que escucha. Y nosotros podemos ser al mismo tiempo el que habla y el que escucha. O sea, nosotros hablamos y no solo hablamos verbalmente, sino también creamos pensamientos e historias e interpretaciones, las creamos en nuestra mente. Nosotros podemos anticipar una acción, o sea, podemos decir, bueno, le voy a decir esto a mi jefe y se lo voy a decir así o así o así, o le voy a decir esto a mi amigo o a mi novio, no sé, como que puedes armar ese discurso en tu cabeza antes de decirlo y una vez que vos lo armás, ahí sos el hablador, pero al mismo tiempo sos el escuchador, o sea, sos el que escucha ese propio discurso que vos mismo te estás armando. Entonces, el escuchador puede anticipar discursos, puede anticipar acciones también. Vos siendo tu propio escuchador, vos siendo tu propio observador. Y es ahí donde reside el concepto de inquietud. El escuchador, el que escucha, puede generar, crear, fabricar interpretaciones, narrativas, historias sobre el porqué de eso, ¿no? El para qué, en realidad, no el porqué, el para qué. ¿Para qué yo me hago estas historias para explicar o sea, y esto que es muy importante. Nosotros nos armamos estas historias, la inquietud lo que hace es darle un sentido a las acciones. O sea, la inquietud es una forma de interpretar y a través de esa interpretación le damos un sentido a las acciones, a lo que decimos. Entonces, lo importante no es si este sentido, esta interpretación es verdad o no es verdad, si es correcta o incorrecta, aunque tiene importancia también en el nivel de que cada uno elige qué creer, em, sino que el foco pasa no a si es verdad o no, sino a ¿para qué me sirve esa historia que estoy armando? ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, en mi caso particular, estoy empezando a descubrir que yo tengo a la figura de autoridad como alguien, tres palabras muy fuertes, como alguien injusto, asfixiante y rígido. Y me doy cuenta de que, está bien, primero yo hice como el trabajo más psicoanalítico de entender que esto viene de mi familia, que es muy exigente, viene de la figura de autoridad muy rígida, muy asfixiante, muy como que todo esto tiene sentido en mi pasado. Pero bueno, eso, ¿cómo lo traigo al presente y cómo creo o cambio o transformo mi realidad con esa información que ahora tengo? Esto es como, ok, un poco de psicoanálisis, un poco de viajar hacia el pasado, viajar hacia tu infancia, entender cómo se formó tu psique con las experiencias de tu vida, pero ahora que estamos acá en el presente, ¿para qué me sirve pensar que una autoridad es rígida, asfixiante y... ¿Cuál era la otra? Rígida, asfixiante e injusta. ¿Para qué me sirve eso? ¿Y cuáles son las consecuencias de que yo interprete, de que yo crea, o sea, de que yo haya creado esa creencia, de que yo haya fabricado esa narrativa, esa idea
de que una autoridad, esa asociación de conceptos, en realidad pensándolo desde el cerebro, ¿de qué me sirve eso? Y, o sea, ¿para qué me sirve esa creencia? ¿Y cuáles son las consecuencias de que yo crea eso? ¿Cuáles son las consecuencias de que yo misma haya creado una interpretación acerca de lo que significa una autoridad y que yo misma crea eso hoy en día? Y bueno, cada vez que tengo un laburo, pienso que la autoridad, sea mi jefe, mi manager o el dueño de la empresa, es una persona rígida, autoritaria, injusta, asfixiante. Y bueno, la verdad es que me hace tener una relación con la autoridad muy conflictiva. Esas son las consecuencias de creer esto que yo creo. Y la verdad es que no tengo ganas de tener una relación conflictiva con la autoridad porque primero, con la autoridad externa tengo conflictos y por eso dije, bueno, voy a emprender. Y después me empecé a dar cuenta de que con la autoridad interna también tengo conflictos. Y de vuelta, es por eso mismo, porque internamente yo me pongo objetivos, me pongo planes, hago listas y digo, yo no quiero ser mi propia autoridad, porque no quiero ser esa figura asfixiante, injusta para mí misma. Como que entonces desde ese lugar empiezo a entender un poco cómo funciona esto, ¿no? Soy la que crea esas interpretaciones y también soy la que vive a través de esas interpretaciones. Mind blowing. Así que nada, estoy empezando como a incorporar estos conceptos que son buenísimos, que me parece que me están volando la cabeza. Me encanta porque mm, por un lado desafían un poquito el psicoanálisis, que es mucho la rama que yo vengo como trabajando para conmigo misma, pero por otro también es como que no la invalidan, o sea, la desafían pero no la invalidan, sino que agarran, la dicen, ok, bueno, psicoanálisis, estás acá, sirve para interpretar toda esta parte y después es como que el coaching se posiciona desde otro lugar, cambia un poco el foco y la perspectiva, entendiendo que la forma en la que interpretamos puede ser diferente y variada. Y dice, ok, el psicoanálisis interpreta esto, nosotros interpretamos esto, no se invalidan, no son opuestos, sino que también se los puede tomar como complementarios. Así que, fascinada, el mate está olvidadísimo. Mi objetivo al hacer estos videos o sea, mi objetivo, mi plan siempre es, bueno, hago el mate mientras hago estos videos, pero al final me quedo enganchadísima charlando y no hago mate, hago solo video, que chocha igual, me encanta este espacio que estoy creando para mí misma. Como que siento que es un espacio en el que puedo ser más verbal hablado, porque por lo general soy verbal escrito, y esto primero le da más agilidad a mi discurso y después es una conexión conmigo misma, con la gente que me esté viendo en este momento. Gracias por estar mirando, si estás mirando, si llegaste hasta acá. Eh, bueno, hoy será un día nuevo, hoy es un día nuevo, ahora voy a hacer un mate, capaz después, bueno, no sé si les interesa un unboxing, pero bueno, también muchas otras cosas, pero ya vamos 23 minutos, así que voy a dejar otras cosas para otro momento porque tampoco quiero abombarlos con tanta charleta. Pero bueno, gracias por estar acá, gracias por venir. Espero que se esté escuchando bien, espero que no haya problemas técnicos. Espero que esto que les conté sea claro y les esté sirviendo, porque haya servido es como ya en el pasado, ¿vieron? Es como que en realidad la información entra y queda ahí, procesando, queda dando vueltas, queda en la memoria de trabajo y ojalá les haga el suficiente sentido como para pasarlo a memoria primero corto plazo y después largo plazo. Otro día les puedo hablar sobre cómo el proceso de creación de la memoria, de almacenamiento, ¿no? Y de recuperación también, cómo recuperamos esa información de la memoria para interpretar las cosas nuevas, diferentes que la nueva información que recibimos. Súper interesante el ser humano, súper interesante la mente, la psique, el alma,
todo, todo. La verdad es que estoy fascinada con esto que estoy aprendiendo por primera vez en mi vida. Estoy como súper entusiasmada y leo este libro que antes hubiese dicho como, qué embole, un libro que tiene tantas palabras y no tiene gráficos y solo tiene escrito y está todo en letra chiquitita. Antes me hubiese reembolado y ahora es como, quiero leer, quiero leer, quiero leer. Tengo ganas de leer, tengo ganas de aprender, tengo ganas de descubrir más cosas, tengo ganas de seguir como desafiando mi estructura psíquica y empezar a como a decir, ok, bueno, esto puede ser diferente, también a organizar un poco los conceptos, las ideas. Así que si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver. Espero que te estén gustando muchísimo estas series de videos. Y bueno, nos vemos en un próximo video y que tengas un hermoso día, tarde o noche. Buona giornata.